Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lanzarote Televisión. Hoy vamos a hablar de teatro y de un grupo casi mítico, diríamos mítico aquí de Lanzarote, de cómo en finales de los años 60 y los 70, cómo la iniciativa de unos jóvenes consigue crear un grupo teatral que llegó a recibir hasta un premio nacional, un tercer premio nacional, en este caso de teatro. Estamos hablando del grupo de teatro Guatifai, que nacía en Aría y que ha quedado como una especie de leyenda. Y lo decimos porque vamos a empezar la entrevista porque este libro es clave. El teatro en la transición de Eduardo Barreto de Blancor llega a las manos de uno de nuestros invitados, el profesor de la UNED, y ahí surge una especie de revival, ¿vale? Vamos a decirlo así. En primer lugar vamos a ir presentando a los dos invitados. Por un lado tenemos a Manuel Ortiz, profesor de la UNED. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día. Muy agradecido por estar aquí, por la invitación. Gracias a ti. Ahora hablaremos la historia del libro de La Madriguera, ¿no? De Alexis. Exactamente, la Madriguera, ahí estaba escondido el libro, que Sí. es el origen de este homenaje que le vamos a dar. Ahora vamos a empezar contigo. Lo que te decía, este libro te eligió a ti. Sí, te estaba esperando. Totalmente. Y por este lado vamos a hablar con José Manuel Perdomo. José Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, agradecido de estar aquí y contento, como no, para celebrar este 50 aniversario. Claro, en este caso, José Manuel fue miembro, porque ahora es una especie de portavoz, de hecho fue encargado de relaciones públicas en aquellos años del grupo de teatro, entonces él va a darnos también un poco de peso de cómo se gestó todo. Empezamos por la génesis de cómo, estos son como las películas, ¿no? Que Sí. algo pasa y te hace viajar al pasado para luego conocer el presente y el futuro. Vamos por este lado y coméntanos, Manuel, ¿cómo llegas? ¿Fue una visita a La Madriguera, la librería de libros usados? Sí, de librería segunda mano, una visita habitual, que suele hacer por la tarde. Eso fue en julio del año pasado, y Alexis, que siempre me tiene reservado por ahí algún tipo de libro, y le digo, ¿y esto que está publicado por el Ayuntamiento de Aría, Teatro en la Transición? Porque soy especialista en teatro, y digo, ¿esto cómo puede ser? Y lo leí del tirón, y entonces me di cuenta que había un grupo en Aría, entre el año 74 o 75 hasta el año 84, que hizo un tipo de teatro extraordinario, para la época en la que había. Que en España, en la península, había grupos como, por ejemplo, estaba Los Gorriazos, estaba el Teu, estaba la cuadra de Salvador Tábora. Y aquí, desde el punto de vista de lo que era el amateurismo, estaba Guatifai. ¿Cómo trabajaban ellos? Los textos que lo hacían no tenían nada que ver con el tipo de texto costumbrista que se hacía en el resto de la isla. Digo, esto requiere saber dónde están esta gente. Que hay un listado ahí de dónde están. Y casualmente conozco a dos, a Sindo y a Longa. Y a través de ellos, pues conseguí llegar. Porque claro, también estamos hablando de unas fechas que van a ser claves todo el próximo año. En este caso, José Manuel, se cumplirían los 50 años, ¿no? 50 años Sí, de la creación del grupo teatro. Bueno, pues vamos un poco y vamos participando en cuanto se quiera. ¿Cómo surge eso? ¿Qué edades tenían? ¿Dónde estaban en Aría? ¿Por qué Aría? Vamos a ver. Para entender el inicio o el principio del grupo de teatro, Aría procedía de una tradición muy grande de teatral. Esta la llevaba Encarnación Rodríguez. Entonces, nosotros, el Instituto de Aría, mejor dicho, Colegio Libre Adoptado de Aría, era el segundo instituto, entre comillas, después del Espinosa. Fue antes que el Blas Cabrera y que el resto de los institutos de la isla. Entonces, en el año 72, la monja teresiana Rabasca Modes Galarza, apoyada por María Luisa Perdomo, que era la directora del colegio, nosotros por Navidades hacíamos pequeñas obras o pequeñas significaciones sobre el mundo religioso católico de aquella época. En el año 73 ya ensayábamos algunas obritas, pero no solo para el instituto, sino que también para los padres. Y se hacía los domingos por la tarde en la sociedad, donde asistían todos los padres y familiares también de estos alumnos en representación. Se llenaba, se petaba, total. Ya. Después de ahí, ya en el 74, el 75 sobre todo, ya se comienza a representar la obra clásica de La ciudad no es para mí. Esa la dirigía Encarnación Rodríguez. Esa empieza a ser obras más... Ya empieza a ser una obra que ya se salía del instituto, sin más compleja, que ya se salía del instituto. Entonces, nosotros... Estamos hablando que ustedes tienen 15, 16... 16, sí, 15, 16, 17 años. Ahí estábamos, algunos 12 años, incluso 10, y otros ya pues rayando los 19 años, Sí, por ahí. Ahí estamos, la juventud.
En el año 75, con esa obra, aparecen dos elementos importantes dentro del grupo, como que era Tomás Armas, que a él se le gustaba, nosotros le llamamos cariñosamente el eléctrico, porque él trabajaba de electricista en Los Ameos, pero le gustaba el tema de la escenografía, pero sobre todo la electricidad, las luces, jugaba con las luces, música, etcétera, etcétera. Por otro lado, teníamos una compañera, Juana Navarro, que a esa le gustaba las bellas artes, de hecho es catedrática de bellas artes. Y entonces todo el tema de la escenografía, la vestimenta, etcétera, la llevaba ella. Y luego se incorpora también ese año Eduardo Barreto. Y de él parte la idea de crear un grupo de teatro. Él veía el potencial que había y dice, vamos a dar un paso más allá, vamos a crear un grupo de teatro. Y entonces recuerdo que estamos en la Plaza de Aría, un grupito, y ¿qué nombre le ponemos? Nosotros queríamos algo original de la zona, que no fuera clásico. Entonces se pensó en varios nombres y entre ellos se decidió, precisamente Ángel Barreto fue quien lo dijo, dice, Watify. Yo, se me había pasado por la cabeza y me gusta, lo acepto. Lo propusimos ahí rápidamente, la gente le pareció bien, un sí, no, para acá, para allá, Watify, vale. Lo llevamos después a la asamblea, es decir, al resto de los miembros de los componentes del grupo y les pareció bonito. Bien, pues ya tenemos ya el nombre. Entonces, aquello quedaba como fraccionado de la siguiente manera. El director de las obras va a ser Eduardo, el que ojeaba y las escenificaba. Y Encarnación Rodríguez va a pasar como directora honorífica, que nos apoyaba también en momentos puntuales. Pero nosotros teníamos una dinámica que ella no podía llevar porque era panadera y tenía otras actividades. Después Tomás Armas, junto con Ángel Barreto, se encargaba del tema de las luces y sonidos, etc. Y a mí me tocaba las relaciones públicas. La primera cartilla, recuerdo, de la caja de ahorro, la abrimos, estaba a nombre mío, después se pone a Ángel también, después ya las relaciones con el ayuntamiento, con el cabildo, incluso con la mancomunidad de cabildo de Las Palmas y tal, esa pues me tocaba a mí porque estaba ya estudiando fuera, me tocaba fuera, bien. Nosotros tenemos un grupo muy bueno allí de actores, hay infinidad de ellos, para mí destacaría más que nadie, pero es difícil nombrar. ¿Hicieron carrera luego? Casi todos ellos terminaron haciendo carreras, fueron profesores, casi la inmensa mayoría, otros ingenieros técnicos, otros era catedrático, como te comenté antes, de dibujo, de plástica. Pero si mantuvieron luego... No, no. ya... Fueron amateur. Sí, fueron amateur todo ese tiempo, así que organizamos fuimos los que organizamos la ALGI, la Asociación de Grupos Independientes de Teatro de Lanzarote, donde participaba no solo el Watify, sino Raíces de San Bartolomé, el Esperanza Espínola de Tenerife, el San José Obrero aquí de Arrecife, el de Tía y el de Tinajo, no me acuerdo el nombre ahora, pero sí que éramos unos 7 grupos que estábamos ahí conformados. Nosotros, estando en Las Palmas, con la mancomunidad, recuerdo que allí, era el arte de presidente, propusimos de organizar una muestra de teatro. En Las Palmas se creía que aquí no había sino uno solo, que era Los Regartijas, que era de Félix Hormiga y otro más y tal. Y entonces digo, no, hay 7 grupos de teatro y tal. ¿Y qué dice? Sí, organizamos la primera muestra en Aría, donde participaron grupos de Las Palmas y los grupos de la isla. La segunda muestra también. En la primera muestra, como el anagrama aparecía la quesera de Teleforo Bravo, que está en Los Ameos, porque nosotros queríamos algo muy local. Y luego el segundo venía como una chimenea con una sombrera, como una campesina, que en representación, como una sombra, tú la has visto también, ¿no? Sí, está en exposición. Está en exposición, que es muy bonita. Y bueno, de ahí arranca el grupo de teatro. Es decir, que fueron muchas las obras que se representaron, no solo en la isla de Lanzarote, Fuerteventura, también Gran Canaria, incluso se llegó a actuar también en Tenerife. ¿Qué periodo de tiempo fue? Desde el año realmente 75 comienza hasta el año 84. Yo me fui en el año 78, 79, ya por razones de estudio que estaba fuera, ya me era incompatible Vamos a ver, profesor, lo que viene también un poco desde el conocimiento y también desde otro punto de vista. Decías que no era normal, o sea, todo lo que él está contando en una situación en Aría, por eso me imagino que es lo que te hace a ti. Es lo más sorprendente. Sí, ¿no? Sí. Y luego, no sé si el valor de las obras, también ese tercer premio nacional que recibe,
qué importancia tiene. Y luego hablaremos también un poco de, había cierta carga política, o por lo menos de cierta Claro, independencia. tiene que ver. Es curioso que en 1979 el Ministerio de Cultura de entonces, en plena transición, le da el tercer premio a un grupo de Aría, del norte de la isla de Lanzarote, que a ver cómo les llegaría a ellos la información. Porque en Lanzarote había un grupo que hacía una forma de teatro ya mucho más moderna, que había roto con toda la tradición, por ejemplo, del teatro costumbrista, de este tipo de obra que fue la primera acá a través de Encarnación Rodríguez Lasso, que era Ciudadanos para mí, que todo el mundo más o menos recuerda la película de Paco Martínez Soria. Pues esa es. Entonces, de ahí a la siguiente obra que hacen, que son Los mendigos de José Ruibal, que José Ruibal es de los años 60, 50-60 y entronca con el teatro social de Güero Vallejo. Entonces, hay un salto de contenido, de ese tipo de obra costumbrista, cercana, local, a algo totalmente político, social, de compromiso. Y ya no solamente en el texto, en la forma de trabajar. Trabajaban en método Stanislavski, aunque está así muy visto, pero lo trabajaban de una forma excepcional. Y entonces, ¿el público cómo recibía eso? Un público acostumbrado a un teatro realista, con vestuario realista, y de repente vienen los Guatifal y en el año 77-78 montan Los mendigos de José Ruibal, que es una fábula, donde los protagonistas son animales. Y el público se debe quedar, pero acostumbrado siempre a comer pan, de repente le dan jamón. Pero ¿qué está pasando aquí? Y entonces ese es el valor que mantienen esa línea hasta el final, hasta Picnic. Picnic, ¿no? Que esa es la última. Esa es la última. Y mantienen esa línea de trabajo. Yo quería indicar ahí lo de Jesús Ruibal, matizar, que fue un autor, digamos, desterrado por el franquismo, porque no podía estar en España. Esas obras estaban prohibidas. Como un poco ocultas, sí. Estaban prohibidas y entonces nosotros la colamos ahí. Algunas veces incluso tuvimos algún encontronazo con la iglesia en ese momento porque no nos parecía bien la actuación del cuervo que estaba dentro de los mendigos, porque claro, era la sátira a la actuación política, a la iglesia religiosa, y a todo lo que había, la sociedad que había. Claro. Pero de hecho, y luego ahora continuamos, Manuel, lo que quería decir es que ustedes me decían antes que ustedes decidieron, ustedes tenían unas iniciativas ideológicas también, por ejemplo, decían, pasamos del fútbol, pasamos de la fiesta, vamos a por esto y queremos que tenga una carga. Nosotros en ese momento no habían partidos políticos, nosotros no estamos casados con ningún partido político, pero sí teníamos claro lo que no queríamos. No queríamos continuar, digamos, con la filosofía política del franquismo. Pero ya estamos en transición. Ya estamos en la transición, sí, pero no te olvides que arrancamos del año 72, todavía 73, todavía está Franco hasta el 75, y luego en la transición, pues quizás fue más duro el primer año de Navarro, el presidente, Arias Navarro, fue mucho más. Fue parece que una apertura y fue contraria. Y hasta el 77. Luego ya fue abriendo poco a poco hasta que se llega por la Constitución del 78. No, y es más, ya ustedes llegan hasta el 84, en el 82 ya gana el Partido Socialista. Ahí ya viene ya la fiesta. Y hasta el golpe de Estado de Tejero en el 81, que también lo vivieron ellos de una forma un poquito inquietante y que Eduardo hace una ligera mención. Ahora no lo dirá, cómo vivieron el golpe de Estado. Sí. Y entonces, pues nosotros luchábamos también frente, digamos, a una sociedad que queríamos cambios profundos, no cambios ligeros. No, nosotros no íbamos de bares, aunque no significa que no fuéramos también a los bares, pero no queríamos esa política que había de borrachera los fines de semana o de fútbol, etc. Nosotros queríamos romper con todo eso. Y romper con todo eso significaba, vamos a instruirnos, vamos a formarnos, vamos a dar otra visión, vamos a trabajar por y para el pueblo, no vamos a cobrar un duro al pueblo nunca. Era un rollo hippie, ¿no? Medio hippie. Pero altruista, pero a su vez necesitamos el dinero porque para comprar los focos, para comprar la luminotécnica, los trajes, etcétera, etcétera. Entonces cobramos 20.000 pesetas a las instituciones, es decir, al ayuntamiento, al cabildo o a la mancomunidad de cabildos de Las Palmas, que eran, digamos, los tres órganos que nos nutrían a nosotros. Después de eso, pues se acababa prácticamente el ritmo, pues, digamos, político de la época. Pero antes de que terminemos, pues, eso, un poco, ¿les costó le fue a la Guardia Civil alguna vez allí? No. Bueno, te cuento como una anécdota. ¿Y si no, lo de los 23F? No, te cuento una anécdota. Nosotros
En esa época, para reproducir los carteles, la cartelería, pues no íbamos a ir a la imprenta porque no teníamos dinero. ¿Qué hacíamos nosotros? Nosotros, pues, bueno, pues estaba el cliché de membrillo, que es de la época aquella, o bien la multicopista. Y entonces, recuerdo que se le pedía al colegio de Aría, San Juan, que no voy a nombrar al director, que en ese momento le pedíamos que nos dejara y tal, y entonces para hacer la multicopista, para hacer nosotros la propaganda de la obra, etc. Y entonces él dice, dale todo lo que te diga, porque son comunistas. Eso es lo que decía. Y nosotros ninguno, ni idea del comunismo y nada, pero sí teníamos claro lo que no queríamos, que eran las dictaduras de cualquier signo. Y entonces, en este caso, la que estamos, digamos, ya al final del franquismo, pues ya pedíamos cambio. Claro. Sí, Bueno, entonces, de hecho, terminamos lo que decía, como fue ese 23F, y ya estamos hablando del 81, ya casi... En el 81, bueno, ahí se reunía, a mí me pilló ya en quinto de carrera en La Laguna, pero aquí había un grupito entre Eduardo y compañía, así lo más vanguardistas que habían aquí, pues pensando, unos para Venezuela, otros que más Sí, que todo lo regresaba que tenían, nadie que podía y dicen, ver... "Uf, a salir corriendo todo el mundo aquí porque te van a meter mano". ¿Y llegaron a salir o no? No, porque espera, supimos No esperar, tanto, ¿no? Porque estaba controlado. supimos esperar y no llegó más allá la cosa. Sí, no, Pero y- sí. En este caso, no sé si tú también ves valores en eso también, Hombre, de riesgo, de... Totalmente, porque en aquella época que un grupo de gente, jóvenes, normalmente universitarios y adolescentes, que se reunieran para hacer un tipo de teatro con la idea de despertar a la gente unas ideas de libertad, de democracia, de cooperación, de generosidad, sin ningún tipo de banderas, porque ninguno de ellos pertenecía a ningún partido político ni sindicato. Simplemente se reunían porque amaban a su pueblo y querían dar al pueblo todo lo que le podía hacer. Y entonces a través del teatro lo usaban para que la gente cuando fuera, pues se quedaba, claro, un tipo de teatro de reflexión, de pensamiento crítico, de despertar la curiosidad. Y hay obras, pues claro, como la que había una obra que era El legado de Caín, de una compañía americana, que eso aquí no aparecía ni por casualidad. Incluso hoy día, el tipo de teatro que se hace hoy en Lanzarote, pues también deja ser un tipo de teatro bastante masivo. Y la gente Pero, va- de todas maneras, ahora estaba hablando y él podrá, no sé si tú por lo que has leído, pero ¿lo entendía? ¿O había veces que saltaba una... ¡Cállate ya! Te O... puedo comentar. El Dragón era una obra que duraba 3 horas y 3 cuartos. Que de entrada te lo dice, y dices, uff, esto es como la sandalia del pescador, que va, no nos vamos a ningún lado con esto. Os recuerdo cuando lo representamos en Aría, yo no quiero exagerar, pero más de 5 minutos estuvieron en pie la gente aplaudiendo. En Tías, cuando la representamos, yo recuerdo la gente abrazándonos, aplaudiendo por supuesto, abrazándonos, que no se lo creía. En su vida habían visto una obra de esa. Entonces, tan pesada no podía ser cuando la gente, la aceptación que La tenía... gente iba y... No, llenazo, por donde quiera que pasamos, normalmente... Bueno, también había poca oferta cultural. pero había, yo creo que casi nada. O sea, pero, El almacén sería aquí lo que había un poco de germen. Sí, Porque César les conocía, sí, les sí, seguía, ¿no? sí, César, digamos que era un admirador del grupo nuestro. Seguro que quería cosas Por la avanzadas. vanguardia. yo le llamo a ellos la Gauche Divine, donde estaba el de Fonso Aguilar, estaba Santiago Alemán, estaba Félix Hormiga, estaban los Watify y estaba César Manrique. Ese oasis Y yo les cultural de llamo ahí riqueza un poco, y había relación entre ellos, claro, entre una cosa y otra. Y uno de ellos, justamente para esa obra del Triángulo, accedieron a César Manrique, que les invitó a su casa. Viene la anécdota ahí que cuenta Eduardo estupendamente, y que les hizo nada más llegar a su casa de Taiche, descalzarse para hacer una entrevista y el apoyo de César Manrique a esa obra. Sí, que hicieron. les ayudaba en qué sentido. Bueno, me refiero- Moral más que nada, Claro, sí. moral más que nada. Era seguidor y había muy buenas relaciones. No digo que todos los días estuviéramos visitando ni mucho menos, pero sí que llegamos al Taro, como dice él, Manuel, en Taiche. Para nosotros nos resultaba chocante que te tenías que descansar para poder entrar en la casa de él, pero sí, había una relación bastante buena, padre, diría. César era medio hippie también. Sí, sí, Claro. Estamos terminando, me van a avisar ya de que nos hemos ido de Muy tiempo bien. y quiero hablar, luego ya ahora el remate ya final de cómo ya acaba desapareciendo también y por qué no se volvió a elevar, pero
Das clases de teatro en la UNED, cosa que uno no sabía ni bien si existía o Si no. existía, no, pero sí, Pero la en la verdad UNED que, Senior. como yo te lo decía, digo, yo creo que también en mi colegio, por las condiciones que fuera, sí hacíamos teatro y yo creo que era interesante. Sin embargo, no acaba de penetrar En los planes de estudio. en los planes de estudio. En los planes de estudio, porque Educación pública, sí. el teatro, la danza, la fotografía, todo lo que tenga que ver con las humanidades, cualquier cosa, siempre se relega. Y entonces, bueno, se queda ahí para los recreos, para alguna actividad por la tarde, pero tendría que estar realmente regulada, que eso es una batalla, ya no es una batalla, es una guerra perdida. Porque mira que han pasado ya leyes educativas para poner la asignatura de artes escénicas, que metan música, que metan danza, que metan teatro, es imposible. Tiene que pelearse uno con jefatura de estudios para buscar un huequecito, y es una pena porque la juventud, entre otras cosas, están ahora acostumbrados, ya no solamente están enganchados al móvil, sino a socializar, que una de las cosas que hacían los Watify era esa socialización entre todos, entre su grupo y en el pueblo con el que iban. Y hoy día, que lo que se persigue solamente es tanto tengo, tanto valgo. Y eso no puede ser. El teatro tiene que ser justamente eso, el valor social de la escucha, el respeto, la libertad. Y eso a través de la UNED Senior, pues hay un grupo ahí siempre de personas que van los miércoles. ¿Y quiénes pueden acceder a ese tipo? ¿Tienes que ser de grado, licenciado? O... No. Simplemente tener más de 55 años. O sea que se oferta normalmente a partir de julio. El curso de teatro comienza a comienzos de febrero y termina a finales de mayo, comienzos de junio. Y al final, en la clausura, pues hacemos una demostración práctica, porque el curso es práctico. Una obrita, ¿no? Una obrita, improvisaciones, algo de música y la responsabilidad de actuar ante un público, eso siempre le gusta, vamos. Y solamente ya para terminar mi intervención, recordar que el día 25 de abril, el viernes, se inaugura la exposición en el Ayuntamiento de Aría de Watify, y que el día 29 de abril, que es el martes, está el homenaje que hace gracias al Cabildo, al Ayuntamiento de Aría, a la UNED, el homenaje concreto al grupo Watify en el Tegana. Y así que invito sobre todo a todos para que vayan. Muchas gracias. Estamos ya al final. ¿Y cómo acaba? Porque luego te preguntaré también un poco como en la vida profesional tuya, como, en qué valores, qué te sirvió lo que tú aprendiste en Watify. ¿Cómo acaba? Cayó por su propio peso. A lo mejor también la apertura ya había más. No sé. ¿Una oferta? O... A ver, con la democracia, sobre todo cuando gana el PSOE las elecciones en el 82, esa fuerza de cambio, tú sabes que se viene abajo. Se viene abajo, pues sí, bueno, pues ya estamos en el socialismo. Ya se ha dado la vuelta. Y entonces ya se va desvaneciendo. Pero nosotros éramos el grupo donde en Gran Canaria, en Las Palmas, organizamos todas las festividades de Navidades. Veníamos aquí y había más de 50 jóvenes, no solo del grupo de teatro, sino todo el mundo dispuesto a ayudar y apoyar ahí. Entonces se organizaba desde la Nochebuena, con los belenes, etcétera, pasando fin de año, con unos tenderetes tremendos que se montaban allí, hasta Reyes, la cabalgata de Reyes completa, con todo el acto de Herodes, etcétera. ¿Qué ocurre? Hombre, que tú ya con el 78, ya muchos están fuera, otros se van a estudiar más afuera todavía, se van a Tenerife, como fue el caso mío, entonces me era incompatible y era imposible. Entonces yo a partir de ahí, del 78, digo, señores, yo he llegado hasta aquí y aquí continúa el resto, por supuesto. Entonces los otros continuaron hasta el año 84, corrígeme si me equivoco. Yo ya esa última etapa no estaba ya, porque yo estaba ya en otras cosas. Y en relación cuando dices tú que si fue interesante el grupo Teatro Diatalo, mira, muchos de ellos o de nosotros hicimos oposición y lo teníamos claro. Gracias a la actuación teatral, entonces actuábamos. Exponías públicamente perfectamente. Digo, no, esto lo controlo yo, quien se sabe el papel soy yo y esto lo domino yo. Y entonces, pues eso lo comentamos el otro día en el encuentro que tuvimos, el 50 aniversario, aniversario después de arriba en los Cascajos. Entonces muchos compañeros también lo manifestaban, ¿no? Decían, gracias al grupo de teatro me pude hacer frente a unas oposiciones y me ayudó bastante. Y luego en las clases, porque también muchos hemos sido profesores,
pues se fue, las clases también le ayudaban. Y es más, y ya con esto termino, yo fui para Aría, yo estuve 24 años dando clases en el Instituto de Aría, pero yo iba para arriba para Aría con la idea de fomentar y rescatar el grupo de teatro. No el Watify, sino hacer el grupo de teatro y continuar de él. ¿Qué ocurre? Que la juventud no está por la labor, que los medios que hay de comunicación hoy en día con las redes sociales, televisión, etcétera, tiene a la gente, la dirija hacia otro sitio, y que también las instituciones públicas no se apoyaban. Como anécdota contaré que yo fui por arriba con todo el ánimo para crear este grupo, hice la propaganda y tal, y teníamos los alumnos y teníamos la directora del grupo de teatro y tal, pero resulta que el ayuntamiento dice, no hay sin problema, nosotros ponemos la guagua para ir recogiendo de los diferentes pueblitos a los chicos que quieran ir a esta actividad y tal. El primer día cuando fui, dice, mira, no puede ser porque la guagua resulta que el chofer tal para acá para allá. La segundo día que no podía ser porque tenía la ITV y tal. En la cuarta vez digo, señores, no vale. Lo siento mucho, hasta aquí he llegado, más allá no vemos. Porque yo me veía cargando con el coche mío a 7 o 8 alumnos y digo, puede ser. Y ahí ya lo sé. Lo que cuesta hacer teatro, pero uno lo hace con amor, siempre, y con fe, porque este tipo de actividad artística, y hombre, y agradeceros a vosotros la oportunidad que nos habéis dado para seguir divulgando el teatro y la cultura. Pues sí, por lo menos yo recomendaría que la gente de Lanzarote vaya a ver sobre todo el día 29, porque ahí se va a hacer una significación leída de los mendigos. Creo que para mí todas las obras estuvieron muy bien, muy culmen, pero esta especialmente, y la actuación de Fael, el mendigo principal, que fue en la Cueva de los Verdes, en la que yo tengo grabado después de tantos años que han transcurrido del grupo. Sí, para mí fue la máxima. Pues bueno, pues la verdad que es digno de mención, y la verdad que uno se entera y extra. Yo tampoco conocía bien la historia del grupo de teatro Watify, y la verdad que me parece más que interesante. En este caso, Manuel Ortiz, ha sido un verdadero placer, gracias. Gracias a ti. Y José Manuel Perdón, muchas gracias. Muchas gracias. Y ustedes ya lo han visto, bueno, están invitados a estos actos, y además sé que en el 76 están ya con el 50 aniversario, y entre otras cosas, pues recuperar un poco lo que parece muy complicado, porque ahora uno puede hablar, pero hay que ponerse en situación, y encima tienen ciertos riesgos con lo que decían, pero era gente con una iniciativa y querían cambiar. Eran años también, años politizados, donde era importante las ideas, ¿no? Luego ya llegó el 82, el 84 y pasó a la movida, que era toda la frivolidad, porque ya se había pasado esa época del cantautor y demás, o sea que cada cosa tiene su momento, pero aquí esta gente tomó sus riesgos, y la verdad que es más que reseñable. Nosotros igual nos despedimos. Pasen una feliz tarde.